¿A partir de qué momento ustedes pasaron ese umbral de ladrones y se transformaron en asesinos? ¿A partir de qué momento la cosa fue más allá del cadenazo furtivo, del carterazo rápido en la avenida central, principalmente a las mujeres, y comenzaron a chucear, comenzaron a apuñalar, e incluso a cargar armas de fuego, porque hay 7 pandilleros en este momento que están detenidos por asesinato, ¿verdad? ¿Ustedes son conscientes de ese tránsito, de ese aumento en la calidad del delito? O sea que ya han dejado el estatus de simple ladrones callejeros y se están transformando en asesinos. ¿Son conscientes de ese cambio? Sí, somos conscientes de eso porque, aunque no sean los mayores somos los perjudicados, ¿verdad? Son los menores de edad los que, por darse su lugar, supuestamente ellos, ¿verdad? Que quieren darse un lugar entre la gente, hacen tonteras como esas, que sinceramente con solo presentarle puñal a un sujeto, con solo eso da todo. Pero estos niños no piensan en eso, lo que traen ahora en la mente nada más es, si se pone malo, hay que mandársela. Hay que mandársela, sí. Eso es lo que piensan ahora los niños. Yo he andado con un chico que tiene si acaso 8 años, y me dice, ¿qué? ¿A cuál hay que mandársela? Le digo yo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuál mandársela? Le digo yo. Es quitándole lo que tiene, y las cadenas, todo, es quitándole todo, pero sin hacerle daño. Si se pone malcriado, de una vez. No tampoco es que lo va a joder. Tirarle a no hacerle mucho daño. Bueno, ese día en particular era el Día del Niño, era el 9 de septiembre de 1993. Yo salía de trabajar y me dirigía hacia mi hogar. Al costado sur de la catedral tuve que pasar la calle junto con varias personas. El parque central en ese entonces estaba rodeado con tapias de zinc, estaban en remodelación, y parte también de la catedral. Al pasar la calle era mucha gente la que estaba, varios buses venían bajando gente, etc. Cuando 2 tipos pasaron a la par mía, de mi lado, y asaltaron a un muchacho que iba al frente mío. El muchacho inmediatamente volvió a ver hacia atrás como pidiendo auxilio. Entonces en ese momento yo, que era autoridad, tenía que poner un coto ahí. Inmediatamente los tomé del cuello a los 2 asaltantes y les dije, quietos, policía. En ese momento uno de ellos grita, mátelo, mátelo. Entonces al gritar mátelo, y yo viendo que yo tenía 12 entre mis brazos, inmediatamente reaccioné y volví a ver hacia atrás. Pero ya era muy tarde, ya venía uno tercero y él mismo me clavó el puñal en la espalda. Ya herido, lo único que hice yo fue decir, oh Dios mío, ¿por qué esta herida tan fea, tan a quemarropa? O sea, que era una cosa que me iba a suceder que sin verla, o sea, no me dio tiempo ni a esquivarlo. ¿Cuántos eran quienes lo atacaban, Nego? En ese momento yo tenía 2 sujetados y uno tercero me hirió en la espalda. Al quitarme el cuchillo, yo lo perseguí, lo alcancé enfrente del Cine Rex, junto con otro moreno, a los 2 los tiré al suelo, y ya cuando los tenía sujetados, me cayeron varios individuos por la espalda y comenzaron a patearme. ¿Cuántos serían? Aproximadamente yo conté 8. ¿Eso fue en pleno centro? En puro centro de San José, o sea, frente del Cine Rex, ya ahí estaba yo deteniéndolos, herido. ¿Cómo reaccionaba la gente, los transeúntes? Eso no fue a la noche, fue en horas del día. ¿A qué hora fue? Eso fue faltando 15 minutos para las 6 de la tarde.
y nadie está exento a vivir así, ¿verdad? Eh, porque con esto, digamos, imagínate que es yo con 2 años de edad, siendo un bebé, mi mamá con problemas de alcohol y mi papá también, y yo enfermo andando de casa en casa. Hasta mis 4 años anduve robando. ¿Cómo me podía yo defender con 4 años? Desde mis 4 años hasta mis 7 años anduve arrimado, viviendo arrimado. Desde mis 7 años hasta mis 12 años viví en un limbo de preguntas porque eh, siempre había una negatividad en mi vida. Siempre era el huérfano, así va a sonar feo, pero el muerto de hambre, ¿verdad? El que andaba con hambre, el que andaba viendo a ver qué le daban, Entonces, cuando yo tuve 12 años, Andrés, cuando yo tuve 13 años, yo me cansé de todo eso. ¿Me explico? Deje nomás, ya tengo cuerpo con 13 años, ya no quiero más, ya no quiero saber, ya no le voy a aguantar a nadie que me humille, ya no voy a querer que nadie me diga qué tengo que hacer, ya me cansé del abuso. ¿Me explico? O sea, eh, ¿a qué yo voy a hacer mi vida? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No sé. Y me fui de mi casa. Y ahí empezó todo como mi caos. Y una de las cosas muy fuertes fue que cuando llegué a San José, me encontré muchos niños y niñas y adolescentes igual que yo. Y con historias peores. Entonces, esto me motivó, me fortaleció negativamente, pero me ayudó a salir adelante, porque muchas veces quise hasta quitarme la vida. Y en ese momento no me interesaba cuál Dios no existe, cuál humanidad, cuál amor, que todo es una basura. Aquí lo único que me acompaña es drogarme para sentirme bien, entre comillas, porque no había toda esa realidad. Entonces una de las cosas más difíciles de un ser humano, y no solamente en esta área, como adolescente, como niño, como joven, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, a una persona que pierda a su pareja, a una persona que pierda su trabajo, a un adulto abandonado. O sea, que aquí lo que tenemos que ser es sensibles de no dejar niños botados, como me pasó a mí, de no dejar adultos mayores abandonados, de ser más sensibles socialmente en temas de prevención y ayudar a las familias a que realmente salgan adelante, no a sostenerles su vida, sino ayudarles a emprender, a superarse. Yo necesitaba de niño mucho psicología, necesité mucho la psicología, pero nunca llegó. Yo necesité mucho la orientación como adolescente, nunca llegó. Yo necesité mucho eh, esa parte social, de esa palmada en la espalda, vamos a salir adelante. Nunca llegó, ¿me explico?
La primera experiencia que tuve fue que el médico me dijo, bueno, te metieron una puñalada, yo te tengo que meter otra, pero esta es para salvarte la vida. Entonces me la puso aquí para hacerme un sello de agua, que le llaman. Ya me pasaron a sala de operaciones y yo perdí el conocimiento. Mi padre y mi hermana llegaron al hospital y el médico les dijo, bueno, para serles sincero, su hijo o su hermano tiene un 6% de vida, si lo podemos decir así. Él está entre la vida y la muerte. En esa época, como te menciono, no anda muy lejana al día de hoy. Lo que pasa es que con estas personas que son de clase media o clase alta, hay una diferencia. Nosotros robábamos por hambre. Nosotros robábamos para pagar dónde dormir. Estos muchachos de clase media y de clase alta que llegaban también, ¿qué pasaba? Que ellos tenían cómo comer, aunque tuvieran el mismo problema de adicción y de drogas que nosotros. Pero los papás les sobraba el dinero para que ellos consumieran. Y no iban a permitir que ellos durmieran en la calle, en un búnker, o robaran porque necesitaban el dinero, si cuanto ellos lo tenían. ¿Me explico? ¿Qué pasaba? Que una de estas personas cuando llegaba se involucraba con nosotros, pero como no tenía necesidad de robar, ni tampoco quería o le daba miedo, porque te voy a decir algo, una persona que comete un delito no es de la noche a la mañana, ni tampoco está como deseando irlo a hacer, ni tampoco no va a sentir alguna reacción como miedo. Por medio de los chapulines se creó la ley penal juvenil, que no existía en aquel momento. Lo que ha pasado es que a través de forma, por medio del tiempo y de forma paulatina, la ley ha venido realizando modificaciones. Una de las cosas que me ha llamado la atención y aplaudo a las autoridades, porque no todo es malo, hay gente que ha hecho cosas bien, es la justicia restaurativa, ¿verdad? Que se enfoca en el menor de edad y en muchos casos que me ha tocado asesorar a un juez de que un menor de edad vende una sustancia psicoactiva, pero para su consumo, no para la venta en sí. Porque ese muchacho no tiene la experiencia o no quiere ir a robar, no quiere ir a matar, no quiere ir a hacer daño, pero vende la droga porque necesita consumirla. Entonces antes un muchacho de esos por decirte se sentenciaba por narcotráfico. Hoy en día se toman las medidas para ver si realmente es o no un narcotraficante, porque un narcotraficante, estamos hablando de una persona que mueve kilos de droga. Pero un muchacho que anda 20 dosis, 50 dosis, eso no se le puede llamar narcotraficante. ¿Me explico? Eso es un muchacho que lamentablemente fue víctima del narcotráfico y a través de su vulnerabilidad y su necesidad como consumidor, es la forma de ganarse la vida para su propio consumo. Entonces, esas políticas han sido muy favorables porque al muchacho se le hace un examen, ¿verdad? Para ver si tiene problemas de consumo, se le hace un estudio social y se le ayuda en esa área. En los años 90
se empezó a dar una problemática bastante grande, que fue personas adultas reclutaban menores de edad para cometer delitos. Se empezó a ver que existía como cierta impunidad a la hora de procesar a los menores de edad, y que era un poco más difícil dar un seguimiento por parte de los cuerpos policiales a estos grupos delictivos, ¿verdad? Entonces se empezó a dar en cierto modo ciertos delitos contra la propiedad, que fueron aumentando cada vez más el grado de violencia con la que estas personas menores de edad actuaban. Con la que actuaban. Entonces empieza a gestar, el Ejecutivo empieza a promover un proyecto de ley en el cual se involucró incluso miembros de la Iglesia Católica, se involucró personeros del PANI, de Seguridad Pública, del OIJ, el Ministerio Público, etcétera, para tratar de estructurar una ley que viniera a dar algún tipo de ayuda para la atención de estos casos sin que se vulneraran los derechos de los menores de edad. Esto por cuanto anterior a eso se les estaba tratando como si fueran adultos, ¿verdad? En algunos casos. La policía no tenía pues una capacitación idónea del manejo de casos con estos menores de edad. Esa es una verdad que había. Los tribunales, si bien es cierto, en algunas cuestiones estaban un poco especializados, en otras era muy débil a nivel procesal. En esta ley penal juvenil lo que se aborda más es la parte procesal. La parte procesal y la parte de la protección del menor y cómo se busca establecer ciertas estrategias para poder reinsertar al menor dentro de la sociedad. Que es algo que en los adultos, por un tema de la libertad de la libertad de cada una de las personas, en los adultos no se busca, ¿verdad? Cuando una persona adulta comete un delito y se le impone una pena privativa de libertad, lo único que se busca es sacarlo de la sociedad, ¿verdad? Prácticamente, esa es la verdad, durante un periodo de tiempo, y depende de él si quiere someterse a programas para reinsertarse a la sociedad, pero el Estado no tiene la potestad de obligar a un adulto a someterse a ciertas medidas, ¿verdad? Mientras que con un menor sí, porque es responsabilidad del Estado y de la sociedad velar porque ese menor se reintegre en la sociedad y tenga pues ese apoyo, ¿verdad? A nivel institucional. De hecho que a nivel de sanciones penales juveniles, como diría un latinazo por ahí, la última ratio es
una pena privativa de libertad. Eso es la última regla, ¿verdad? Antes de eso, se debe buscar una serie de alternativas que está ahí en la Ley de Sanciones Penales Juveniles, que el juez debe de velar porque se den. ¿Para qué? Para buscar esta reinserción del menor en la sociedad, que haga conciencia de que lo que hizo no es correcto, de que el Estado está ahí para ayudarlo, de que hay una serie de medidas que él puede acogerse y aceptar para en temas educativos, en temas de opciones de empleo cuando ya cumpla su mayoría de edad, etcétera, y ese apoyo, digamos, psicosocial y demás, ¿verdad? Entendemos que en el papel, como siempre, todo suena muy bonito. En la realidad, desgraciadamente, a nivel institucional a veces no se da todo el recurso, incluso, sin embargo, hay mucho que mejorar. Ya cuando uno en el campo trabaja y pues ve todas las vicisitudes que se dan, ¿verdad? Y las falencias a nivel institucional, tanto de nosotros como Poder Judicial, como de otras instituciones, sí hay mucho por mejorar, pero sí ha habido un impacto positivo definitivamente.